bienvenidos a un nuevo episodio de La Fórmula del Bienestar. Hoy nos acompaña María Nieto, enfermera y experta en meditación para la regulación del sistema inmune, si no me equivoco, y la gestión de traumas. Sí. ¿Bien dicho? Puede decirse. Gestión del trauma, cómo afecta a todo nuestro organismo, y regulación del sistema nervioso central. María, ¿cómo llega una enfermera a convertirse o a introducirse en el mundo de la meditación? Bueno, pues porque a esta enfermera le dio un ataque de pánico tremendo, sufrí mucha ansiedad en un momento determinado de mi vida y descubrí la herramienta de la meditación y me cambió la vida. Luego ya me formé en otras técnicas, empecé a bucear en diferentes formaciones y cómo sanarme a mí misma y cómo volver al equilibrio, y hace 16 años empecé con todo este lío. O sea, que tú estabas ejerciendo como enfermera en algún hospital general y a partir de un, digamos, hecho traumático, ¿no? Sí. Si quieres contar un poco de dónde viene esa formación y cómo es ese hecho y por qué, entendiendo que al final hoy el público sanitario, el trabajador sanitario, sufre de altos niveles de estrés, es algo muy común tener algún hecho traumático como este. ¿Y en qué tipo de meditación o todas las meditaciones son iguales que introduces? Pues mira, yo he trabajado toda mi vida en oncología, en cuidados paliativos, entonces he acompañado siempre a las personas a atravesar momentos muy difíciles, y a mí la verdad es que ese acompañamiento siempre me ha gustado, ¿no? Antes lo hacía de una forma más científica, ¿no? O en un hospital, y ahora lo hago con un acompañamiento más álmico, ¿no? O teniendo en cuenta otros aspectos del ser humano. Pero bueno, en ese momento no fue realmente por mi trabajo, que a mí siempre me ha apasionado, sino por un tema personal. Pues fue el momento de los niños pequeños, del estrés del trabajo, de no sentirte suficiente, de exigirme muchísimo como amiga, como madre, como hija, como todo, como yo creo que muchísimas mujeres estamos, y simplemente con esa exigencia y esa comparación y el tener que demostrar y el exigirte cada vez más fue lo que derivó en ese ataque de pánico en el que se me cerró el esófago. Y fue muy curioso porque cuando fui a urgencias y me hicieron pruebas y demás por si tenía un tumor o tenía algo, porque no podía ni tragar saliva, el médico que estaba allí en urgencias me dijo que era estrés y que tenía que empezar a meditar. Así que cuando llegué a mi casa abrí YouTube, puse meditación guiada y ahí empecé. Y estuve haciendo la primera meditación de una mujer maravillosa una semana seguida, y al cabo de una semana estaba completamente diferente. Luego me recomendaron también hacerme una técnica energética que un amigo mío lo había hecho, que fue Reiki, y cuando me hice mi primera sesión de Reiki me di cuenta que volví a sonreír. O sea, fue así como el cambio más sorprendente, que fíjate que es una tontería, ¿no? Pues estaba tan rígida y tan contraída que llevaba tiempo sin sonreír. Y bueno, y para mí fue tal cambio que siempre he sido muy curiosa y ya me lancé a estudiar meditación, a formarme. Luego me fui a vivir fuera, me fui a vivir a Dubái, donde accedí a dar clase y a formarme con grandes maestros del mundo, como Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Viana Stivals. Empecé a formarme y empecé a crear mis grupos de meditación y hasta ahora. Sí, has dicho ahí unos cuantos maestros que tela. ¿Qué es meditar? Bueno, pues meditar es un momento de silencio en el que te miras. Yo creo que es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que no nos miramos, no nos escuchamos, no nos conocemos, no tenemos ni idea de qué nos funciona, porque vamos en automático haciendo lo que se supone que tenemos que hacer todos. Ahora con las redes sociales, 25 millones de cosas que si no hacemos todas no somos válidos. Si no nos levantamos a las 5 de la mañana a meditar al amanecer no vale. O sea, una serie de cosas que nos hacen autoexigirnos cada vez más y más y más, y esto nos desequilibra por completo. Y la meditación es ese ratito al día en el que te paras, das un paso hacia atrás, observas cómo está tu cuerpo,
qué te pasa, qué quieres, cómo funcionan las cosas o qué manera puedes hacer las cosas para que realmente funcionen para ti, aunque nadie más los haga así. Y no tiene que ser una práctica en concreto, puede ser pintando acuarela, haciendo música, corriendo, cocinando. O sea, creo que la clave es que todo el mundo busque eso que te hace parar y conectar y recargarte. Luego ya puede ser una práctica de meditación guiada, un ejercicio de respiración consciente o de mindfulness. Hay millones de prácticas para hacer, pero cada persona tiene que encontrar la que realmente funciona. Y creo que eso es la clave. Qué bien explicado, pero creo que la gente esto le puede despistar. ¿Qué diferencia hay entre una meditación cocinando, que la típica meditación que creo que tiene todo el mundo en mente, parado, con los ojos cerrados y respirando tranquilo? Bueno, a ver cómo te explico esto. La meditación es el momento en el que tú conectas contigo, y para conectar contigo y escucharte tenemos que callar y silenciar nuestra mente. Nuestra mente es un mega ordenador que está diseñado para no parar. ¿Y qué hace? Lo que tenemos que hacer con esa meditación, con ese ejercicio de respiración, es tener entretenida nuestra mente haciendo algo para como que deje a nuestra alma o a ese ser que hay detrás de todos esos pensamientos y detrás de todo ese hacer, que sea. Cuando hacemos una meditación guiada, estamos pendientes de la voz de la persona que nos está guiando. Y si de repente te viene un pensamiento de «ay, se me ha olvidado comprar el suavizante», volver otra vez a la voz y a la guía. Cuando hacemos una respiración y tenemos que ir contando, estamos pendientes de la cuenta, ¿no? De no equivocarnos en los números. Entonces, como que dejamos a esa mente, a ese ego un poquito aparcado y dejamos que nuestro ser tome un poco las riendas. Cuando estamos cocinando, estamos haciéndolo conscientemente, claro, no de forma automática y rápida, pero estamos cogiendo los ingredientes. ¿Ahora qué tengo que hacer? Entonces tu mente está ocupada en hacer, ¿no? En hacer esa receta. O cuando estamos creando música, estamos pues metidos en la composición, o pintando con acuarela, estás pendiente de los colores, ¿no? Y eso es o simplemente en la ducha, ¿no? Estamos como haciendo ese silencio y haciendo que nuestra mente se dirija a algo en concreto y la dirigimos nosotros en vez de que ella nos dirija, ¿vale? Que creo que esa es la clave. Ok, o sea que sería de una forma a lo mejor resumida y distinta, concentrarse en un momento actual de algo que está pasando. En el aquí y en el ahora. No tengo que Exacto. comprar esto luego o vengo de claro. hacer esto que no lo he hecho. O fíjate qué desgraciada soy, que el universo va en mi contra y todo me sale mal. No, estoy aquí y ahora y me escucho para saber qué tengo entre manos, ¿no? Que creo que eso es la clave, en la aceptación de lo que soy ahora, de lo que tengo entre manos, y con lo que yo tengo ahora, cómo puedo crear algo más bonito y algo que funcione mejor para mí. ¿Qué dice la ciencia de esto hoy? Bueno, pues hoy por lo menos la ciencia dice cosas al respecto, ¿no? Al final, entendiendo que la meditación viene de Oriente, ¿no? Quizá más hay un foco ahí en la India y demás, y Occidente necesita todo validarlo mucho, ¿no? Con ciencia. Por eso te hago esta pregunta, porque a la gente luego le hablas de alma y le hablas de no sé qué, barrera. Y un poco la intención es hacer entender que esto es muy beneficioso y el por qué, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ciencia un poco hoy? Va un poco de esa línea. Bueno, la ciencia hoy ya por fin reconoce los efectos beneficiosos que la meditación tiene en el cuerpo humano. Por ejemplo, el estudio más importante que se hizo fue de la Universidad de Florida, en el que cogieron creo que fueron como 110 personas que se fueron a hacer un retiro de meditación de 8 días, un retiro de meditación de estos heavies. Les hicieron unas mediciones antes y después, y en las mediciones salieron que se habían activado 220 genes que están muy relacionados con el sistema inmunológico, y 68 de estos genes actúan directamente sobre el interferón, ¿no? Que el interferón es una sustancia que segregan los glóbulos blancos para activar nuestro sistema inmunológico y que es fundamental en el cáncer, en la lucha contra los virus y todas estas cosas. Entonces, bueno, a partir de ese estudio empezaron como a decir, que es que esto
parece que hace cosas, ¿no? Luego también había otros estudios en la reprogramación de nuestro cerebro, en esos caminos, en esas autopistas, que antes se creía que llegaba un momento en la vida en el que ya caput, o sea, lo que no habías aprendido ya estaba, ahora no, ahora se demuestra que a través de la meditación puedes crear nuevas conexiones neuronales, puedes crear nuevas formas de pensamiento, de ser, y todo esto está ahora respaldado por la ciencia. Una cosa fascinante es que además es un estudio muy reciente sobre la fascia, ¿no? La fascia se ha descubierto que tiene biofotones, o sea, que emite luz, que ya no somos 4 locos diciendo eres luz, ¿no? No, es que realmente emitimos luz, tenemos un cuerpo energético que tenemos que trabajar y que tenemos que cuidar, al igual que lo hace nuestro cuerpo físico con la nutrición. Nosotros en la medicina estilo de vida tenemos un concepto del ser humano holístico, ¿no? O sea, observamos el cuerpo, la mente, pero también el espíritu, la energía es fundamental porque se ha descubierto que muchas de la raíz de la enfermedad o de los síntomas o del malestar que hay en la sociedad viene de una energía, de esos pensamientos, de esas emociones, ¿no? Del famoso estrés. Entonces, bueno, creo que esto es como cerrar un poco el círculo y entender que la meditación no es solo tocar campanitas, irnos al Tíbet, sino que es algo mucho más profundo, mucho más importante en la práctica, y para mí lo fundamental es integrar esta espiritualidad y esto de Oriente, ¿no? Y estas tradiciones milenarias en el hoy, en tener una vida normal, en ir a trabajar, en tener niños, en ir a hacer la compra, pero todo esto integrarlo de una manera consciente. Sí, porque parece un poco que la sociedad va en el otro camino, ¿no? O sea, parece Totalmente. que, vale, demostramos científicamente que esto es necesario para tu bienestar, el concentrarte en el momento presente, el abandonar esos pensamientos rumiantes que están todo el rato lanzando pullas contra ti mismo o pensando en lo que va a pasar y luego lo típico nunca se da, lo que estás pensando, ¿no? Entonces, para bajar ese nivel y decir a la gente, medita, ¿qué mitos tienen que eliminar? ¿Qué cosas hoy, generalmente cuando se habla con cualquier persona aquí en España o en Europa, tienen esos mitos sobre la meditación que le cuesta como barrera de entrada empezar? Bueno, yo creo que el primer mito es lo de deja tu mente en blanco, ¿no? Yo creo que eso es el mito por excelencia. Es imposible, o sea, No se puede. pues estaríamos muertos, ¿no? Entonces, como te decía antes, tenemos que ser conscientes de que vamos a tener pensamientos, de que hay días que se nos va a dar mejor que otros, que hay días que estamos preocupados, que tenemos nuestro sistema nervioso más desregulado y que no nos va a salir tan bien, o que no vamos a estar súper relajados. Eso tenemos que ser conscientes y tenemos que tener mucha paciencia con nosotros mismos, que todos los días no estamos igual, que estamos vivos, que tenemos emociones, sensaciones constantemente, y que meditar es observar eso que hoy me está pasando. El siguiente mito, no tengo tiempo. Bueno, no sé si es mito o es una excusa que nos ponemos todos de no tengo tiempo para meditar. Yo siempre digo que las personas que me dicen no tengo tiempo son las que más necesitan meditar, ¿no? Siempre. Puedes meditar 5 minutos. O sea, yo tengo en consulta a super ejecutivos de grandes fondos que dicen, imposible meditar. Digo, mira, pues cuando vas en el coche de camino al trabajo te puedes poner un mantra y lo vas escuchando. Y solamente con la vibración del sonido tu sistema nervioso central se va a regular. Y vamos en el coche, en vez de estar oyendo las noticias que nos van a estar intoxicando, nos van a estar preocupando, nos van a estar desregulando más, utilizamos ese momento para escuchar un mantra, para escuchar una música bineural, utilizar músicas de estas que hay ahora de 9/3 hercios, que nos regulan solamente escuchándolo. Y eso ya es una forma de meditar, ¿vale? Antes de irnos a la cama, muchas veces estamos tan cansados que nos quedamos dormidos. Entonces, si ese solamente es el momento que tienes del día porque ya se ha acostado a los niños, porque es el único momento de relax que tienes, no te tumbes, quédate sentado en la cama para no quedarte dormido. Ponte así un poco más incómodo, porque está claro que después de todo el día con el cansancio que tenemos nos quedamos fritos. Entonces, haz una meditación de 10 minutos.
No hagas más, empieza por eso. Y luego ya vas a ir ampliando. Y sobre todo no te compares, ¿vale? Porque a mí hay mucha gente que me dice, ¿y tú cuánto meditas? Y digo, pues yo hay días que no medito porque no he podido y no pasa nada. Y hay otros días que medito 1 hora y media porque me he dado cuenta de que tengo algo y lo estoy trabajando. Pero tenemos que adaptar la práctica a nuestra vida, no tenemos que hacerlo al contrario, porque ahí viene la autoexigencia y el estrés de, es que me pone más nerviosa meditar que no hacerlo. ¿Por qué? Porque te estás autoexigiendo, ¿no? Entonces para mí creo que eso es lo que debíamos de desterrar del mundo de la meditación y sobre todo también el tema de que nos tenemos que poner un turbante, que tenemos que ponernos en flor de loto, que tenemos que hacer... No, con que crear un pequeño ritual, encender una velita, utilizar siempre el mismo aceite esencial para crear un anclaje en el cerebro, hacer nuestro pequeño ritual, cada uno como mejor le venga, para un poco entrar en faena y 10 minutitos de respiración es suficiente al principio. Luego ya iremos más profundamente. Luego ya vas pillando esa adherencia y poco a poco entiendes que el beneficio, ¿no? Es clave con todo. ¿Qué diferencia hay entre la meditación y el mindfulness, si es que hay alguna? Porque hay mucha gente que no es que lo confunda, sino que no entiende a lo mejor la relación o que lo relaciona muy directamente. Bueno, a mí un maestro mío en Bali me dijo que la meditación era un estilo de vida, que teníamos que vivir siempre meditando. Yo creo que meditar es estar consciente, es vivir de una forma plena y consciente, ¿no? Yo creo que el vivir lento. El mindfulness es una práctica, ¿no? Como el breathwork que está ahora tan de moda o un montón de técnicas. Yo creo que el mindfulness es una técnica en concreto que nos ayuda a estar presente aquí y ahora a través de los sentidos, ¿no? A través de, pues, del tacto, a través de, pues eso, de las respiraciones. Y la meditación es como algo, un concepto como más amplio. Dentro de la meditación podemos hacer trabajos energéticos, podemos mover la energía y hacernos conscientes de esas incomodidades o de eso que el cuerpo nos está diciendo y que por ir tan deprisa lo pasamos por alto, lo silenciamos o ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, bueno, yo creo que eso es un poco a grandes rasgos como yo y desde mi punto de vista. Sí, porque además, bueno, si no me equivoco, el mindfulness originalmente es John Kabat-Zinn quien le pone el título, ¿no? Un psiquiatra del Mass General Hospital en Massachusetts, en Estados Unidos, y lo hace con una intención obviamente sanadora desde un punto de vista de un hospital. Y lo hace un poco, creo, como para facilitar a Occidente introducirse en una práctica milenaria que no le vas a empezar a decir a la gente, oye, métete aquí que te va a cambiar el estilo de vida. No hay adherencia. Necesitamos pildoritas y facilidades para empezar, ¿no? Sí. Entonces, desde tu punto de vista, habiendo visto cómo mucha gente empieza, siendo maestra en meditación, habiendo conocido un montón de maestros, ¿qué consejos le darías a alguien que dice, oye, ¿cómo empiezo? Pues mira, lo primero es, bueno, ahora como la meditación está de moda, tenemos millones de plataformas en las que nos podemos conectar y escuchar diferentes prácticas. Yo siempre digo que lo primero es encontrar a una persona con la que resuenes. No sé si a ti te ha pasado, pero yo a veces que he puesto una meditación en YouTube y a los 2 minutos de empezar dices, oh, qué tío más raro, qué voz o tal, ¿no? Y no puedes. Entonces creo que hay que hacer un trabajo de research antes de buscar a esa persona, a ese tono de voz, la música, la forma de hacerlo, la técnica, ¿no? Porque hay miles de maestros y sobre todo ahora hay millones de personas. ChatGPT hace miles de meditaciones por minuto y tenemos que encontrar, tenemos que encontrar a esa persona que nos da confianza, que crea un espacio de seguridad, que cuando hacemos sus meditaciones salimos diferente, ¿no? Y sobre todo lo que decía antes, encontrar lo que funciona para ti. Creo que eso es clave. Y luego empezar de poquito, ¿vale? Empezar con una meditación de 10 minutos. Hay meditaciones en las plataformas que dicen meditación rápida de 5 minutos. Bueno, en 5 minutos podemos respirar, podemos hacer una cosa así como que regula nuestro sistema nervioso central, pero hace una meditación para que transforme algo dentro de nosotros,
necesitamos un poquito más de tiempo. Entonces yo diría empezar por 10 minutos y luego ya ir poquito a poco ampliando. Y luego la postura. Es muy importante porque nos imaginamos que tenemos que meditar en flor de loto, perfecta, y a los 5 minutos te duele el culo, te duele la espalda, estás incómodo y estás deseando que acabe en vez de relajarte. Entonces, para mí, lo clave es coge una postura que sea cómoda. Tápate, estate calentito. O sea, prepara tu espacio que nadie te vaya a molestar. Que no estás pendiente de si los niños están fuera haciendo no sé qué. No, o sea, busca tu momento, prepara, cuídate. O sea, es un acto de amor propio. Cuídate, prepárate para que esos 10 minutos sean para ti. Y creo que con eso ya podríamos empezar. Bueno, tú tienes un montón de audios en distintas plataformas que son muy recomendables, la verdad. Si tiene alguno que busque María Nieto y ahí encontrará una gran guía para iniciarse, Sí. o intermedio y avanzado. Pero hay una meditación que es, la cuentas aquí en tu libro, en lo más parecido a la magia, guía práctica del, lo voy a decir a ver si lo digo bien, que es que siempre, Es complicado. como es rara la palabra, Ho'oponopono, ¿no? Ho'oponopono. Ho'oponopono. Esta meditación, ¿en qué consiste? Bueno, el Ho'oponopono, además es que este libro tiene una historia detrás. El Ho'oponopono es una técnica milenaria hawaiana con la que se trabaja con las 4 emociones de más alta vibración, ¿vale? Esto ya nos metemos un poco en la cuántica y por qué funciona la meditación en nuestro cuerpo. Cuando nosotros emitimos una emoción, emitimos una frecuencia vibratoria, ¿vale? Y esta frecuencia vibratoria hace que todas nuestras partículas empiecen a vibrar. Y esto es como si pusiéramos una Karcher, ¿vale? Entonces toda la energía densa acumulada o contenida en nuestro cuerpo, con esa Karcher empieza a disolverse, ¿vale? Entonces esto es un poco el principio de la cuántica del Ho'oponopono. Utilizamos lo siento, perdóname, te amo, gracias, que son las 4 emociones del amor incondicional, el perdón, la gratitud y la compasión. Cuando nosotros somos conscientes y nos convertimos en esas 4 emociones, nuestras partículas empiezan a vibrar en eso y empezamos como a disolver todo ese moco, toda esa densidad, incluso ya cemento, porque lleva una emoción contenida desde hace un montón de años y ya se ha quedado ahí agarrada, empezamos a disolverlo. Entonces el Ho'oponopono es una técnica súper sencilla, que no hace falta hacer grandes cursos ni gastarte una fortuna para empezar a trabajar con ella, que a mí en un primer momento me pareció tan simple que yo estaba con mi ego espiritual venido arriba y decía, ¡buah! Yo hago cosas mucho más potentes, yo soy Theta Healer, ¿sabes? Yo hago mucho más que eso, es una tontería. Y en la pandemia, justo, empecé a descubrir una meditación que venía con Ho'oponopono y empecé a trabajar con ella y dije, ¿pero qué es esto? O sea, la potencia que tenía esta herramienta era brutal. Y entonces, para dar el lugar que se merece al Ho'oponopono, creé ese libro que tiene el título de Lo más parecido a la magia, porque realmente es lo más parecido a la magia. O sea, si tú tienes un problema, una preocupación, una situación incómoda y poco divertida, empieza a hacer Ho'oponopono y vas a ver lo que pasa. Es alucinante. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Hay que saber lo que estás diciendo, ¿no? Y por eso escribí el libro, para entender qué estamos haciendo. Sí que podemos repetir lo siento, perdóname, gracias, como un papagayo, que también funciona. Pero lo que tenemos que hacer es activar esas emociones en nosotros, tomar conciencia de lo que estamos diciendo, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos siendo, para empezar a vibrar y dejar que la magia suceda. Porque la energía, perdona que... profundiza. Que esto... La energía, lo que tenemos que hacer es dejar que haga. Lo que pasa es que estamos todo el rato haciéndole putaditas para que no fluya como tiene que fluir. Entonces aquí es como, vale, venga, atraviésame, que se vaya lo que tenga que irse, que venga lo que tenga que venir, que yo estoy abierta. Es que son palabras fáciles, pero son difíciles. Sí. ¿Por qué cuesta tanto decir lo siento? ¿Y qué cambia decir lo siento?
Mira, pues yo creo que para mí, y desde mi punto de vista, que habrá personas que te digan otra, pero desde mi experiencia, creo que la palabra lo siento está relacionada al perdón, ¿vale? Cuando tú estás pasando un momento difícil y yo te digo lo siento, Bertie, es que estoy sintiendo lo que tú. O sea, tiene que ver algo más con la empatía y con entender lo que la otra persona está pasando y está sintiendo, y no como perdón, ¿vale? No, es lo siento. O sea, hay una película, bueno, Avatar, ¿no?, que dicen te veo, y creo que la energía del te veo y lo siento es la misma, ¿no? Es siento lo que tú estás sintiendo, y creo que eso es fundamental para activar la compasión, que es lo que activamos en este ejercicio, ¿no? Siento lo que estás viviendo, o siento y me hago consciente de lo que yo estoy sintiendo en este momento, lo veo, y solamente con verlo y tomar conciencia de ello tenemos el 80% hecho, que es lo más difícil, porque es que no lo vemos, o sea, vamos, pues eso, como pollo sin cabeza, ¿no? Entonces, simplemente decir lo siento, o sea, estoy sintiendo esta emoción, me estoy permitiendo, porque hay gente que dice, no, es que estoy muy triste, quítamelo, ¿no? Cuando vienen a hacer una terapia energética conmigo, y digo, es que la tristeza la tienes que sentir, eres humana, ¿no? Y si estás pasando una situación, oye, triste, un duelo, tienes que estar triste o tienes que enfadarte. La rabia es importantísima, la rabia te está diciendo que no estás respetando tus límites, ¿no? Entonces escúchalo, y la tristeza y la rabia va a venir y se va a ir, porque nosotros estamos aquí para vivir una experiencia a través de este cuerpo, y las emociones y las sensaciones es a través de lo que estamos vivos, ¿no? Entonces nos tenemos que permitir estar tristes, enfadados, alegres, ¿no? Todo esto y cuando decimos lo siento, me estoy permitiendo hacer eso, ¿no? Y creo que eso es el estar en el aquí y en el ahora. Sí, sí. Y aunque cueste, al principio hay que hacerlo forzado. ¿Os viene bien al decirlo? Sí. Sí. Sí, porque tenemos que crear un hábito, tenemos que aprender a hablarnos y a conectar con nosotros de otra manera. Nadie nos ha enseñado, nadie nos ha dicho que tenemos permiso para estar tristes, que tenemos permiso para seguir amando a alguien que ya no está en nuestra vida. Nadie nos ha dicho que tenemos permiso para todas esas cosas, ¿no? Y tenemos que dárnoslo. Y nuestro sistema nervioso central está diseñado para protegernos. Y entonces tenemos que enseñarle a que estamos a salvo haciendo determinadas cosas que creemos que no lo estamos, como sujetando la tristeza o sujetando un momento incómodo y difícil, ¿no? Enseguida decimos, ¡ay, es que tengo ansiedad! No, estás pasando un momento incómodo y esto te está desregulando, pero tenemos que ampliar esa ventana de tolerancia a las cosas incómodas. No, pero yo ahora digo, es que tenemos la piel muy fina. No, es que hay cosas, en la vida nos van a pasar cosas muy difíciles y muy incómodas. Y tenemos que aprender a sujetar todo eso, ¿no? Tenemos que atravesar el dolor con herramientas. Y creo que la meditación es una de las principales herramientas para atravesar eso, ¿no? Yo siempre digo que para pasar de una zona de confort a otra, tenemos que atravesar un túnel oscuro, húmedo, frío, solitario, que nos da mogollón de miedo, pero tenemos que atravesarlo. Y qué mejor que atravesarlo con una mochila llena de herramientas, de meditación, de técnicas, de grupo de apoyo, ¿no? De una persona que digas, estoy hecha una mierda, y que te diga, oye, ¿has probado esto? Creo que, claro, no estás solo, y creo que atravesar ese túnel, que lo vamos a tener que atravesar sí o sí para avanzar en la vida, bueno, pues tenemos que cargarnos de todas estas cosas y tenemos que decirle a nuestro sistema nervioso central, estamos jodidos, pero vamos juntos y podemos. Me recuerda mucho, o sea, la palabra lo siento es tan poderosa, y como lo dices y como lo cuentas y demás. Carl Sagan, que era un famoso astrofísico, que escribió varios libros, Cosmos y demás, decía que hay tres tipos de inteligencias en el universo entero.
La del tercer tipo, tipo 3, es la más avanzada, es capaz, ha entendido la energía ya para poder viajar de una galaxia a otra, es tan avanzada que tiene esa capacidad, ¿no?, de una galaxia a otra. La del tipo 2 es capaz de viajar donde quiera dentro de su galaxia, ¿vale? Lo relaciona con viajar porque viajar es espacio-tiempo, entonces como que ha superado esa barrera física. La de tipo 1 ha sido capaz de aprovechar al máximo la energía de la estrella más cercana que tenga. Y nosotros ahora estamos, más o menos decía, en una 0,6, nos acercamos a la 1, pero para llegar a la 1 de una forma global no le puede ir ni un poquito peor a la persona que está al lado. Y eso tiene que ver mucho con la palabra lo siento. O sea, tú no puedes pasar al lado de alguien que está sufriendo, que no tiene algo que comer, o que está viviendo una guerra y que no te afecte. Es imposible. Lo que pasa es que, bueno, la sociedad está lo suficientemente enferma o no medita lo suficiente como para entender, ¿no?, que esto es clave. O sea, al de al lado no le puede ir peor que a ti. Tiene que haber un equilibrio. Bueno, ahí te voy a dar yo mi punto de vista. Dale. Porque yo creo que tenemos que aceptar y que respetar. Cada persona tiene que experimentar. Porque a mí me pasa que dices, jo, madre mía, las elecciones que está haciendo, ¿no?, que es que ya ves el futuro, porque según las elecciones que está haciendo lo ves, ¿no? Pero necesita experimentarlo y tenemos que respetar los ritmos de cada persona, ¿no? Por supuesto que como sociedad tenemos que cuidarnos, ¿no?, y ahí entra el amor y la compasión, pero también tenemos que respetar y que cada uno necesita la experiencia para evolucionar y para crecer. Porque si yo no hubiera pasado o no me hubiera equivocado en X momento o lo hubiera cagado en una relación, no hubiera aprendido ni hubiera sido quien soy hoy. Entonces, creo que también esto es mucho de ego, ¿no?, de voy a ayudar a este que no sabe o a este que no puede. Y yo siempre digo, todos estamos siendo guiados, ¿no? Igual que tú has encontrado tu camino, la otra persona también va a encontrar el suyo y tenemos que dejarle, ¿no?, siempre acompañando, ¿no? Y yo me ofrezco y decir, claro, lo siento. Si necesitas ayuda, si necesitas acompañamiento, si necesitas que te dé un abrazo, aquí estoy. Pero si no lo experimentas por ti mismo, no aprendemos, porque es que para eso hemos venido aquí, si no nos hubiéramos quedado allá arriba, ¿no? Tenemos que venir aquí a experimentarlo, a equivocarnos, a cagarla 1000 veces, porque es de la única manera en la que vamos a saber, pues esto no me funciona, o esto sí que me funciona, ¿no?, esto sí que me hace sentir bien. Entonces creo que aceptar y respetar al otro, aunque nuestro punto de vista sea diferente, aunque nosotros lo hubiéramos elegido hacer de otra manera, creo que es fundamental. Y creo que ahora uno de los mayores problemas que hay es que tenemos que ser todos iguales, tenemos que hacer todos cortados por el mismo patrón, y creo que la maravilla del ser humano es que cada uno de nosotros somos únicos, somos diferentes y que cada experiencia es distinta. Y que no porque a mí me haya ido muy bien una cosa, a ti te vaya a ir otra, porque hay personas que me dicen, es que a mí no me va bien meditar, pues no medites. O sea, yo conozco a gente que son súper mega maestros, que hablas con ellos y dices, o sea, ¿de dónde viene? Y no han meditado en su vida, ¿no? O sea, es como, bueno, a mí este camino me funciona, pero no es la verdad absoluta, no tenemos que decir esto hay que hacerlo porque sí, porque si no, no vas a ser buena persona, no. O sea, te respeto tus tiempos, a lo mejor ahora a ti no te funciona porque todavía no lo has encontrado y dentro de 3 años sí, ¿no? Yo creo que yo estoy aquí para mostrar una posibilidad y a quien le funcione que la siga y a quien no, pues a lo mejor tiene que ir por otro camino, ¿no? No todos tenemos que hacer lo mismo, no todos tenemos que entrenar de la misma manera, no todos tenemos que comer lo mismo. Por eso es fundamental, ¿no? Y lo que yo quiero transmitir es, escúchate para saber lo que funciona para ti. Nadie tiene la verdad absoluta. Y ahora en redes sociales están los gurús estos, ¿no?, que es como no hagas esto. No, o sea, huye de ahí. O sea, nadie tiene la verdad absoluta, simplemente te muestran opciones para que tú elijas. Y creo que eso es una maravilla, ¿no? Tantas posibilidades ahora para elegir. ¿Qué es el ego? Uf. Has hablado de él.
muchos maestros de meditación, que si no son todos casi, hablan del ego, porque es como o una máscara o algo que nos ayuda a defendernos en una sociedad, pero cuando estamos solos, el ego es otra cosa, ¿no? O se transforma en otra cosa. ¿Qué consideras tú que es el ego? ¿Cómo es tu punto de vista? Bueno, el ego yo creo que es un disfraz que nos ponemos para ser lo que se supone que tenemos que ser. Nosotros ya nacemos condicionados por un montón de programas, de creencias, de puntos de vista, de juicios, que ya según salimos nos van, no, ahora te tienes que poner esto y esto y esto y esto, y cuando llegamos a la edad adulta tenemos ahí una armadura que hace que tengamos que ser de una determinada manera, que tengamos que hablar, que tengamos que, bueno, pues que seguir un montón de programas que están establecidos, ¿no? Y desde mi punto de vista esto es el ego, que está muy bien porque tenemos que sobrevivir en esta sociedad, pero tenemos que observarlo, ¿vale? O sea, es ser muy consciente de, vamos, aquí he tenido yo un ego, ¿sabes? Aquí estoy actuando desde aquí estoy actuando desde la otra manera. Entonces yo creo que es una parte inherente al ser humano que tenemos que saber que existe, que saber trabajar también con él y hacernos como un aliado e ir quitándole peso. ¿Cómo se quita ese peso? Tiene que ver con el yo soy, y estas cargas que empezamos a programar desde niños. ¿Solo se puede trabajar bien el ego yendo a la naturaleza y separándote de la sociedad? No, lo puedes hacer, yo siempre digo, ¿no? Que te vas al súper con tus niños y en una vida normal, ¿no? Yo creo que la espiritualidad y la consciencia la tenemos que meter en nuestra vida normal y real. El ego, el yo soy es algo en el que yo estoy trabajando mucho últimamente, que es la autenticidad, ¿no? El saber quién soy yo, de verdad. O sea, qué es lo que a mí me funciona, qué es aquellas cosas que me llevan a cuando de repente notas como un calorcito en el corazón, ¿no? Que yo le llamo la energía melocotón, porque yo como que soy muy visual y lo veo como de ese color, ¿no? Para mí es ese momento, me encanta la música country, estar en el campo, estar haciendo un bizcocho, estar en una chimenea leyendo un libro. Hay una herramienta que yo utilizo mucho que es con Pinterest, hacerte un tablero de todas esas fotos que te hacen que esa energía y que se te ponga calentito el corazón, ¿no? Y es ir descubriendo quién eres, qué es lo que te gusta. Porque yo muchas veces cuando viene la gente a terapia conmigo, digo, ¿qué quieres en la vida? ¿Qué te apetece, no? Y dices, ¡oh! No tengo ni idea. Y creo que eso, porque estamos viviendo condicionados a lo que tenemos que ser, lo que tenemos que hacer y no lo que realmente me gusta. O sea, para mí la música country, dice, menuda tarada, o sea, ¿a quién le gusta la música country? ¿No? Es una cosa como rara. Claro, pues a mí me flipa, o sea, me relaja, ¿sabes? Es una cosa como... Y hasta hace poco no me he permitido yo decir en voz alta, me encanta la música country. ¿Por qué? Porque me iban a mirar mal, ¿no? Entonces yo creo que el ego es saber quién eres realmente, porque una vez que tú te conoces, sabes perfectamente cuándo estás actuando desde el ego, ¿no? Y yo no sé, yo todavía no he conseguido desactivar mi ego por completo y yo no sé si hay alguien que lo consiga, creo que en el momento que lo hacemos igual nos vamos para arriba, no lo sé, no tengo ni idea, pero yo sí lo que hago es tenerle presente y ser muy consciente de cuándo estoy ahí y para poder volver, ¿no? Y decir, bueno, se me está yendo un poco la pinza, vuelvo. Creo que es más observarlo. Eso es meditar, ¿no? Como lo has contado. El ser capaz de, incluso en dinámico, no en un sitio perfecto, con una temperatura perfecta, sino ser capaz de observar eso y decir, bueno, esto está actuando aquí la máscara social para defenderse, vale, te dejo, no me frustro, porque mucha gente luego trabaja eso, ¿no? Trabaja la frustración constante y al final es contraproducente, ¿no? Entonces, estaría contigo hablando muchísimas horas, volveremos a hablar, María, porque, bueno, aparte de todo esto, eres miembro del comité de One Health,
que no podemos estar más encantados de tenerte con nosotros. Para cerrar, si te parece, ¿algún ejercicio que podamos hacer aquí así ahora? Sí. ¿Te ocurre? Mira, un ejercicio que creo que es, además, en esto del autoconocimiento y el permitirnos ser, es simplemente cerrar los ojos, respirar y observar. ¿Qué sensaciones tengo hoy en el cuerpo? ¿Qué emociones hay hoy, no? O sea, yo hoy, bueno, pues no estoy súper relajada porque estoy aquí con cámaras, estamos aquí y estoy un poquito tensa, ¿no? Vale, yo me lo permito, es normal que en una situación así yo esté un poco más contraída que cuando estoy contigo tomándome un café, ¿no? Entonces lo observo y lo permito. Y entonces empiezo a imaginarme una pequeña semillita de luz en el centro de mi pecho y empiezo a respirar. Y con cada inhalación empiezo a hacer que esa semillita se ilumine más. Que podamos ser conscientes de que esa luz empieza a invadir todo nuestro cuerpo a través de la respiración. Nos hacemos conscientes de esa sensación incómoda, que puede ser una emoción, puede ser una sensación o puede ser un dolor. Y llevamos la respiración a esa zona de nuestro cuerpo donde nos sentimos incómodos. Como si pusiésemos una nariz en esa parte de nuestro cuerpo. Y dejamos que esa luz que sale de nuestro corazón empiece a iluminarlo todo. Y nos quedamos ahí respirando y observando cómo esa luz empieza a disolver esa sensación. Una vez que la hemos visto y una vez que nos permitimos sentirla, sin juzgarla, sin llegar a una conclusión de si es mala, si es buena, simplemente la sentimos, la observamos. Y continuamos respirando. Inhalamos por la nariz y soltamos lentamente por la boca. Vamos a exhalar más lento de lo que inhalamos. Y empezamos a observar cómo nuestro cuerpo empieza a calmarse. Y nos repetimos esta frase que es clave. Lo estoy haciendo lo mejor que puedo y eso es suficiente. Toma una inhalación profunda y suelta. Abrimos lentamente los ojos, movemos un poco el cuerpo para permitir que esa energía acabe de salir. Y esta frase que he dicho nos la tenemos que repetir 1.000.000 de veces al día. Mabel, estoy haciéndolo lo mejor que puedo y eso es suficiente. Pues muchas gracias, María. Yo el día que te conocí estábamos en un evento imposible. Fue la meditación más caótica del planeta. Había viento, había un grupo al lado haciendo zumba, era de aire libre, bueno, en fin, hacía un calor, era todo dificilísimo. Yo te lo dije luego, dije, en este entorno, que haya conseguido entrar, es brutal. Y así que nada, gracias por todo y nada, espero verte. Un placer. Sí. ¿Has estado bien? He estado fenomenal. ¿Sí? Para mí, sabes que es un honor estar en este proyecto porque aúna esos dos mundos, ¿no?, que para mí son tan importantes en mi vida, que es la ciencia, la espiritualidad, el alma y bueno, pues gracias. Gracias a ti por todo, por tu trabajo y tu labor y nada, nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos.